Adelante con ustedes en estudios. Bien, y continuando con nuestras entrevistas rumbo al sillón municipal de la Alcaldía de Lima, está con nosotros hoy Enrique Cornejo, candidato del partido Democracia Directa. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir de esto de la inseguridad en Lima? Hay un gran problema respecto a los alcaldes porque el tema de la seguridad dentro de nuestras fronteras depende de la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior y de las comisarías. Y no hay ningún candidato a una alcaldía que no diga que va a ayudar a solucionar el tema de la seguridad. Pero ¿realmente tienen las herramientas? Sí, pero yo he sido el que ha puesto el titular que estamos compitiendo para ser alcaldes, no ministro del Interior, ¿no? Entonces sí. Pero la ciudadanía lo pide. Sí. Acabamos de ver en el Jockey Plaza, ¿quién lo iba a pensar? 3 policías o 2 policías heridos. Sí. ¿Qué O sea, se puede hacer? obviamente tenemos que preocuparnos como... Para empezar, el alcalde tiene que ser el líder de la ciudad. Y si sus vecinos tienen en este problema su principal preocupación, esta tiene también que ser la principal preocupación del alcalde. Pero para hacer lo que puede hacer el alcalde y colaborar con la policía y colaborar con el Ministerio del Interior... ¿Y qué puede hacer el alcalde y qué va a hacer Enrique Cornejo? El alcalde puede, uno, liderar. Para empezar, el señor Castañeda, y entiendo también la señora Susana, cuando ejercieron su cargo o cuando lo están ejerciendo, no han asistido a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y creo que si han convocado lo han hecho esporádicamente con el Consejo Metropolitano de Seguridad. ¿Sirve de algo eso realmente? Bueno, ¿cómo no? No, si vamos a coordinar, para primero saber cómo está la situación, cómo podemos trabajar todos juntos, claro. Explícale un poquito a la gente qué es este consejo, porque... Bueno, siendo la seguridad un problema que no solo ataca a Lima, sino a todo el Perú, hay un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que preside el presidente de la República y que está integrado por diversas autoridades. Y en cada ámbito el alcalde es obviamente titular de esa comisión. Si realmente en la campaña todos hablan de seguridad, pero a la hora que se sientan en el sillón municipal, por ejemplo los alcaldes, no van, bueno, eso ya por lo menos indica que realmente no tienen ningún interés. Bueno, también está el problema de que esta clásica fórmula, ¿no? Si quieres que algo no funcione, arma una comisión. Ya, pero también no ir es una señal de despreocupación, creo que lamentable. ¿Cómo enfrentaría Enrique Cornejo exactamente? Bueno, en primer lugar, liderando. Liderando significa tú has sido alcalde de un distrito, significa que el alcalde provincial, municipal, tiene que ser el líder de los 42 distritos, sean o no sean de su partido. Y esto es un tema de conversar, de ponerse de acuerdo, de escuchar. ¿Hay alguna propuesta por ahí de integrar a todos los serenazgos en una... ¿Por Sí, dónde va la pero tuya? mira, son 3 aspectos que creo puede hacer el alcalde y que voy a hacer yo. Primero, liderar, que es una palabra ausente en estos momentos en Lima Metropolitana. No hay liderazgo, cada quien está por su lado. Por ejemplo, hay comités vecinales en algunos distritos que coordinan con el comisario y comités vecinales en el mismo distrito que coordinan con el alcalde. Hay zonas de la ciudad donde eso está funcionando. Sí, hay distritos que han avanzado bastante bien con tecnología, tienen recursos, está muy bien, pero esa tecnología también podría servir para los otros distritos. Te voy a poner un ejemplo. Miraflores es límite con Surquillo. Miraflores tiene un excelente sistema de seguridad ciudadana. Porque tiene ingresos. Tiene ingresos, ¿no? Está bien. Pero Surquillo no tiene tantos ingresos. Sin embargo, dime tú si los delincuentes van a tener en cuenta el límite distrital para poder actuar. No. Entonces, por ejemplo, antes de hablar en un serenazgo sin fronteras de todo Lima Metropolitana, Miraflores y Surquillo deberían trabajar juntos en operativos especiales. Como trabajan los bomberos. ¿Acaso al incendio en Jesús María va el bombero de Jesús María? Van los que tengan que ir. Y si la bomba de Miraflores o la ambulancia de San Isidro tienen que ir, van. Porque hay una cadena de mando que coordina eficiencia, rapidez. Enrique Cornejo sería la cabeza de esa cadena de mando. Líder. Segundo, hay que integrar. Por ejemplo, cámaras de videovigilancia. Hay algunas, la verdad que pocas para lo que se necesita, pero podríamos multiplicarlas por 10, sin gastar. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, aquí donde estamos estoy seguro que hay cámaras de videovigilancia en algún lugar, Sí, en las mirando calles, la calle. muchas de las empresas tienen El cámaras. centro comercial tiene, la farmacia tiene. De hecho, en este asalto que se ha producido en el Jockey Plaza, buena parte de las imágenes las va a producir la cámara del Jockey Plaza. Efectivamente. ¿No es cierto? Que son Entonces, privadas, en si teoría. integramos con un software que no es absolutamente ningún problema para estos tiempos, las cámaras del sector privado y las aglutinamos junto con las cámaras de la policía y del municipio en un sistema integrado, digamos, prestándonos las imágenes, multiplicamos por 10 las imágenes. Yo estoy seguro que eso va a ayudar muchísimo. No es la primera vez que lo escucho, pero creo que es algo que se tiene que hacer. Y yo lo haré. El problema es, ¿qué hacemos con todas las películas de asaltos que tenemos, en donde se ve al delincuente, se ve todo, pero al final no se agarra al delincuente y ya las cámaras ni siquiera son disuasivas? Correcto. No se trata solo de tener vistas múltiples
sino tener acción rápida y eficaz. Y ahí tiene que actuar la policía, porque los serenos no son policías. Pueden contribuir con el policía, pueden brindar logística al policía, no tienen arma. ¿Piensas cambiar eso? ¿Piensas No, yo intentar creo que la cambiarlo? policía tiene que tener el soporte del distrito para poder actuar de una manera más eficaz. Pero también la policía, y esto lo voy a sugerir, tiene que actuar de una manera diferente, ¿no? Hasta para los partes policiales se hacen en función del lugar donde ocurrió. Hay que romper ese esquema, ¿no? Lo que pasó con la chica. Sí, pues eso ya es un del extremo. bus, ¿no? Pero en un asunto muy sencillo que no es de delito, pero puede ser también de delito, de un choque. Resulta que chocaste para mala suerte en un límite o estás en la carretera Panamericana Norte y tienes que estar desplazándote a otro lado. Y tienes que volver a esa comisaría, cuando esto podría hacerse de una manera virtual. Claro, somos un solo país en teoría. Integrado. No puede ser que en época de tecnología de punta estemos en estos aspectos burocráticos del siglo XIX. Bueno, sí. Pero un tema fundamental. ¿Qué puede hacer sí y qué debe y le corresponde hacer el alcalde irrenunciablemente? Prevenir. ¿Y cómo prevenir? Bueno, trabajando con la ciudadanía, con la policía, con educación, salud, cultura y arte en cada esquina peligrosa, con deporte en cada lugar donde hay jóvenes que están en pandilla, en raqueteo, en droga, en violencia, generando condiciones que permitan que estos jóvenes se reeduquen. Y estos jóvenes que están delinquiendo, esos que nos fastidian todo el día, el que roba la cartera, el que roba el celular. El que le roba al ciudadano de a pie, porque al final una joyería, un banco tiene un seguro, etcétera. Es una banda organizada. Está mal que suceda, pero el que fastidia a la gran mayoría es el que roba un celular, una cartera. Sí, una autoparte. Ya, ese generalmente joven que está robando, cuando es capturado, va a la comisaría y viene el fiscal y le pregunta, ¿qué robó usted? Bueno, robó un celular. Cuesta. Bueno, ¿cuánto vale el celular? Bueno, vale 300 soles, ya, menor cuantía. Hágale su parte, regístrelo en sus antecedentes su casa. Y que se vaya a su casa. ¿No es cierto? Y ese vuelve a robar en la tarde. Así es. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿por qué se produce esta situación? No porque la ley no estipule sanciones para este tipo de situaciones. Sí, de hecho, si dicen asalto y robo a mano armada, si es un sol. Artículo 29 del Código Penal. No soy abogado por si acaso, tú sí. ¿Ya? Artículo 29 del Código Penal. Sanciones que puede dar el juez. Hay una gran variedad y además podría ir preso 2 o 3 días también. Entre 2 días y 35 años o cadena perpetua. Así es. Pero ¿por qué la pena mínima que da un juez es 1 año suspendido? Siempre. Casi siempre, siempre. Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay sitio donde poner una pena menor. Muy bien. Ofrezco como alcalde poner algunos pilotos en distritos, 4 o 5 distritos. ¿Centros penitenciarios? Para poner centros penitenciarios municipales para robos menores. Sí es nuevo. Eso para sí es robos nuevo. menores. Y con una infraestructura básica que ya la estoy dibujando, ¿no? Podemos lograr, y con ayuda de la empresa privada, podemos lograr que estos jóvenes vayan 3, 4 meses. Obviamente tengo que hablar con el Poder Judicial para decirles que eso está listo. Etcétera. ¿No es cierto? Y además, en lugar de que vayan a la cárcel, porque cuando van a la cárcel también es otro problema. O sea, mejoran en sus habilidades. Saben PhD en violencia y en delincuencia. Allí los trabajamos nuevamente, educación, arte, trabajos técnicos, para sacarlo de ese tema. Y hay ejemplos muy importantes. Vania Macías y su trabajo en las calles, ¿no? Y otros más que han logrado recuperar a jóvenes que realmente están pues en una situación de abandono. La mayoría viene de hogares disfuncionales, con familias que están desintegradas, con padres que violan a las hijas. Y estos muchachos salen y bueno... Claro, ya no tienen ningún tipo de valor y simplemente van a las calles a hacer lo que puedan hacer. Se puede prevenir en muchos aspectos. Quiero ir al otro tema principal para los limeños, que además me afecta, y los productores acá me tienen un poco curcuncho con el asunto, el tráfico. Sí. Lima pierde por lo menos 2 horas de vida de cada uno de sus ciudadanos. 3 horas. Si multiplicamos esto a la semana, estamos hablando si hablamos solamente de 10 semanas, son 15 horas, al mes estamos hablando de 60 horas. Y si multiplicamos en tu esperanza de vida dentro de un periodo razonable en el cual estás en el tráfico, meses en tu carro, entre o años. 4 o 5 años. Sí. 4 o 5 años en tu carro que podrías pasar con tu familia o produciendo. O en tu micro. O en el micro, efectivamente. O en la hora punta en el metropolitano o en el metro, ¿no? Y el problema no es tan grande como podría ser en otras ciudades. De hecho, hay ciudades donde hay más congestión, digamos, en el sentido de que hay más automóviles, sí, pero se ha viabilizado para que el problema no sea tan grave. Lo que hay aquí es un tremendo desorden. El tema que es desorden, efectivamente, pero todo el mundo lo sabe hace un montón de tiempo y no terminan de darse soluciones. A Castañeda no le pueden, digo un montón de cosas malas Castañeda, pero ha hecho una buena cantidad de obras que han ayudado. Lo de la línea amarilla, por ejemplo, que acaban de inaugurar. No tengo ningún problema en decir las cosas que están bien.
no obstante que puedan ser... ¿Pero qué falta? ¿Qué haría Enrique Cornejo puntualmente? Acá necesitamos esto, acá esto y acá esto. La solución integral no va a hacerse en 4 años, porque consiste en tener un sistema de transporte articulado, metro, metropolitano, corredores, trenes de cercanía, taxis. Privilegio de transporte público, entonces. Privilegio del transporte público. Lo que podríamos aspirar es que Lima en unos 15 a 20 años no necesites tu auto y que te subas con toda tranquilidad. Que es lo ideal, ¿no? O sea, en Nueva York el hombre que puede tener un Ferrari se va en un metro. Singapur, y por no ir muy lejos, el DF en México. Pero estamos muy atrasados. El metro de Buenos Aires y el metro de Santiago, subterráneos, van a cumplir 100 años, claro, si no tienen más. Y Lima todavía ni siquiera tiene no uno. No tiene las redes completas, ¿no? Bueno, estamos 40 años atrasados. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si le ponemos un poquito de empeño, como la selección ha puesto ahora en su participación en el Mundial, competitiva, porque competitivo es estar de igual a igual con tremendos equipos, ¿no? Entonces puedes saltar etapas y aprovechar de las experiencias de otros países. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acelerar las obras del metro y ya ir construyendo los intercambiadores. Madrid, por ejemplo, hace unos 10 años construyó intercambiadores, pero ya el metro existía hace muchos años. ¿Qué es un intercambiador? Es un sótano donde están las estaciones combinadas de todos los sistemas. O sea, del metro, de los digamos buses. que una estación llegue por un túnel a la estación de bus o de metro, dependiendo de dónde salga uno, para que no tenga que salir a la calle, digamos. Combo, y bajas al sótano que te corresponde y te subes. Y te permite pagar un solo ticket para hacer todo lo que... Una sola tarjeta, sistema integrado de recaudo. Ya, pero hay que ir haciéndolo. Hoy día el tren, el metropolitano y los corredores están cada uno por su cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso de la plaza, el Paseo Colón, ¿no? La Plaza Grau. Allí tenemos la base del metropolitano, ¿no? Y dentro de poco va a pasar por ahí la línea 2. Ya, ahí deberíamos hacer ya una estación conjunta de la línea 2, de la estación del metropolitano, de la ampliación de la vía expresa que tiene que irse hacia la Panamericana Norte en el futuro y de alguna de las otras 2 líneas que van a pasar cerca, la 3 y la 4. ¿4 años son suficientes? No, eso no se va a hacer en 4 años, pero hay que empezar a hacerlo. Entonces, ¿qué ofrezco? Ofrezco lo que puedo hacer. Sí, porque al final de los 4 años la gente va a preguntar, bueno, ¿y Enrique Cornejo qué hizo? ¿No? Yo ofrezco ayudar con mi experiencia a acelerar estas obras, pero en concreto mi ofrecimiento para los 4 años es ordenar el tráfico, darle seguridad y bajar las 3 horas promedio que hoy dedicamos a este tema, por lo menos en media hora en el primer año. Y lo voy a hacer con 12 medidas de ingeniería de tránsito, algunas de las cuales ya están en el plan, pero las estoy explicando poco a poco. ¿Y cómo vas a hacer con los conductores peruanos? Porque espera. ¿Vas a intentar que la municipalidad por lo menos tenga la policía de tránsito? Porque ya no el resto de la policía, pero la de tránsito al menos. Yo soy bien práctico. Yo voy a hacer cosas que se pueden hacer desde la primera semana. Voy a hacer un horario de camiones en hora punta. Es decir, entre 7 y 10 de la mañana y 5 y 10 de la noche no van a entrar camiones a la ciudad. Ordenanza. Como pasa en muchísimas ciudades. Sí, pero hay que hacerlo bien. Tengo que coordinar con todos los centros comerciales y de abastos de Lima para que me abastezcan los mercados y los centros comerciales de noche, de madrugada. Y tengo que conversar con la policía para que cuide esos camiones y no me los asalten. Porque ese es el gran problema, Claro. Se quedan esperando afuera y los empiezan a desvalijar. Entonces tengo que tener entradas en este, norte y sur de Lima para que los camiones estacionen ahí con seguridad y no me interrumpan el tráfico. Y todo tengo que hacerlo simultáneamente. Una primera medida que me puede reducir alrededor de 10 minutos el trayecto en hora punta. ¿Qué más voy a hacer? Cuando haya necesidad en hora punta voy a cambiar el sentido del tránsito, voy a agregar 1 o 2 carriles a la avenida, al sentido contrario, ¿no? Como se hace en la playa en el sur, pero no sé por qué no se repite. Como se hace en La Molina también, pero sí. ¿Dónde? ¿Vas a voltear el Sanjón, por ejemplo? ¿Vas a voltear Javier Prado? ¿Vas a voltear Avenida Vice? Puedo hacerlo en varias avenidas importantes, calculo que unas 10. ¿no? ¿Puedes nombrarlas? Porque los vecinos van a estar interesados. Sí, eso. Javier Prado es una de ellas, ¿no? Santiago hace eso sí, con casi todas sus avenidas. La voy a hacer en la Tupac Amaru. Que curiosamente tiene una serie de ventajas frente a la propia Panamericana Norte para poder hacer estos ejercicios. Sí. Y lo voy a hacer también, se puede hacer tranquilamente en Prócer de la Independencia o la que dice que tú has mencionado, porque ahí tenemos que solamente arreglar un asunto. En los paraderos del metro, pues el metro va por ahí, todos los paraderos están absolutamente con 4 líneas de micros. Ahí tengo que ordenar el paradero, a la derecha los micros y tengo carril libre, pero los costados están en posibilidad de utilizarse muy bien. Yo puedo utilizar eso para un sentido contrario. ¿Qué vas a hacer para que la gente no haga colas de 1 hora antes de subirse al metro o al metropolitano? Déjame primero terminar la media hora, porque son 12 medidas, te he dicho 2.
Tercero, voy a regular el giro a la izquierda para que se cumpla la norma. ¿Ya? El giro a la izquierda es así. ¿Cómo es sin la policía? No, tengo que hacerlo con la policía y con el serenazgo, ¿no? Ellos tienen que hacer su tarea y ponerse por un tiempo absolutamente intransigentes, giro a la izquierda. Y cuando no se pueda, porque es una vía muy estrecha, prohibido el giro a la izquierda. Entonces, 2 cuadras antes me haces un cuadrado y cruzas. De acuerdo. Cuarto, voy a sugerir, porque aquí no se impone, estamos en democracia, que las entidades públicas, empezaré por el municipio de Lima, un porcentaje razonable de sus trabajadores que no tienen que ver con el público o no tienen que ver con tareas. ¿Lleguen una hora más temprano o más tarde? No, que se queden en su casa y que trabajen en su casa con su Skype y su computadora. Bueno, eso va a ayudar también a ahorrar luz y... 4 objetivos simultáneos, integrar a la familia también, que es tan importante. Pero en este país, ¿alguna vez alguien ha sugerido algo y ha funcionado? Bueno, es un país de hechos consolidados. Sí, pero con esa idea también no estamos haciendo las cosas. Yo ofrezco lo que voy a hacer, lo que digo, lo voy a hacer, además lo he estudiado. Estoy listo para hacerlo mañana, si fuera el caso. Vamos a ¿Tienes sincronizar. una idea de cuántos empleados públicos vas a pedir que se queden en su casa trabajando? Mira, yo he puesto una cifra preliminar del 30%. Eso son cientos de miles. Sí, pero si el sector público me ayuda, y aquí quiero lanzar una reflexión. El primer vecino de Lima, bueno, es el alcalde, ¿no? Pero un vecino muy distinguido es el señor presidente de la República. Y varios vecinos distinguidos son los señores ministros. Yo he sido ministro. Bueno, quiero que me ayuden, pues. En lugar de que los vecinos distinguidos de Lima me compliquen el centro de Lima, quiero que me ayuden a descongestionar el centro de Lima. Y una buena parte de lo que tienen que hacer son descongestionar las acciones burocráticas que exigen ir a los ministerios y trasladarlos o digitalmente o descentralizadamente. RENIEC es un muy buen ejemplo. Pero el INPE, ahora que hemos estado chequeando a todos nuestros candidatos, hemos tenido que sacar todos certificados de antecedentes penales. El policial y el judicial se sacan en el Banco de la Nación y te lo dan en 5 minutos. Pero el penal tienes que ir al centro de Lima, ¿no? ¿Por qué? Y todos los días deben haber cientos de personas que hacen ese trámite. Sí, claro, y vamos congestionan. sumando los trámites. El Ministerio de Relaciones Exteriores, para una postilla de un certificado de estudios, tienes que ir al centro de Lima. ¿Por qué? ¿No? Eso ya debería digitalizarse. Esos detalles son algunas de las cosas que se van a... La suma de esos detalles hacen que menos gente vaya y menos gente tenga que estar en el tráfico, ¿no? ¿Qué vas a hacer con los parques zonales? ¿Qué vas a hacer con la basura? Ya, primero los parques zonales. Vamos a hacer que sean parques zonales, pues, ¿no? No parques abandonados. Quiero recuperar estadios en varios distritos. ¿Los son ahora? ¿Son parques abandonados? Sí, varios están, en una condición bastante deplorable. Y los que están en una situación que creo yo, ya averiguaré más en detalle, está más vinculado a conseguir unos ingresos, ¿no? Y alquilar las canchas que realmente a servir para el objetivo para el que están. Recreación, cultura, deporte, arte, tienen que ser espacios libres para la gente donde se pueda ampliar el espíritu, desarrollar un deporte y generar condiciones de menor estrés. Pero la municipalidad tiene el dinero para poderles dar funcionamiento sin cobrar, sin alquilar, No, porque se puede cobrar. es el sueño de cualquier político poder hacerlo, ¿no? Pero ¿cuánto será el ingreso del total del ingreso municipal? ¿No? Y sin embargo, ¿cuánto puedes lograr si tú generas, para empezar, condiciones importantes? Esos parques tienen que funcionar de noche, no solo para el partido fulbito, tienen que funcionar de noche para la actividad cultural, para la recreación. Conciertos, etc. ¿No? Y eso se puede hacer tranquilamente. Y vamos, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, yo quiero, hablando de basura, quiero que esta ciudad, como nos merecemos, deje de, recoger para rellenar. Me parece que eso es tan, inadecuado para nosotros. No nos merecemos eso. Como botar el agua, que Claro, la botamos a... No nos merecemos eso. Nosotros tenemos que tener dignidad. La misma dignidad que hemos mostrado en los estadios de Moscú, haciendo que todo el mundo nos admire. Bueno, ese espíritu tiene que servir. Tenemos que querernos. Primero, hoy día para venir acá tenía un señor que me estaba botando casi en el carro que iba adelante, cáscara de mandarina. No me importa perder un voto. Me he puesto al costado del señor y le he dicho, no vote las cáscaras de mandarina. Y claro, tú dirás, esa es una cuestión épica. No, es muy importante. A mis 2 hijos, cuando eran muy niñitos, les dije, miren, ustedes nunca un papel lo botas en la calle. Y un día vino mi hijo mayor, bastante enojado, porque su papá le había dado una indicación que él no podía cumplir, porque según él tenía que tener, obviamente, un tacho. Y no hay tachos en todos los lugares correspondientes, a veces hay que estar buscando el tacho. Entonces, hasta poner tachos puede ser una tarea básica, fundamental. Pero, ¿qué es lo que a mí me conmueve? Este hijo mío ya es médico, profesional, está casado, tengo un nieto.
Y un día lo vi en su hospital, ¿no? Él estaba haciendo su internado, su especialidad, y todo grande, él, todo con su uniforme, y un papel que ya no usaba, lo metió en su mandil. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú trabajas inductivamente... El tema queda. El tema queda, es cuestión de va a quedar en ponernos de tus acuerdo. nietos. Y va a quedar por los bisnietos y los bisnietos, pero sobre todo es un tema... Pero se produce basura al final del día. Claro, y entonces... En el tacho donde fuese. ¿Cuál va a ser la política? Porque hay dos tendencias hoy en el mundo. Los vertederos y los desechos municipales en determinados lugares que pueden generar cierto tipo de eficiencia energética, y la quema de la basura en grandes plantas de tratamiento que generan electricidad. Sí. En el Perú estamos todavía en la antigua etapa. Nosotros generamos cerca de 10.000 toneladas. Con 2.000 toneladas puedes generar 50 megahertz con más o menos 50 millones de dólares de inversión. Con esa energía puedo iluminar todos los parques de Serpar y otros que no están iluminados. Con esa energía puedo hacer que varios de los proyectos municipales puedan generar con menor costo un esfuerzo importante. Es un tipo de tecnología que quema la basura sin contaminar el medio ambiente, sí. Pero estas inversiones son a largo plazo y necesitan tener la certeza de que su inversión va a generar ese beneficio. Y esa certeza se da no solo por el plazo, sino por la seguridad de que el insumo principal, que es la basura, llega. Entonces tenemos que hacer un recojo de basura que sea el adecuado para poder lograr eso. Eso implica reciclaje, eso implica cultura para... Claro, la basura tiene un beneficio, si lo sabemos administrar bien. Está el papel para reciclar, el plástico para reciclar y lo que no sé qué me genere. Julio Ramón Ribeiro, en ese famoso libro de cuentos que se llama La palabra del mudo, escribió un cuento insigne, fundamental, que se llama Gallinazos sin plumas. Y realmente ahí está explicado todo lo que es el mundo de la basura. Todo lo que se puede ganar y perder. ¿Qué hacemos con los animales callejeros? Que parece poca cosa, pero hay muchísimos ciudadanos que tienen distintas actitudes, ¿no? Está el que le revienta pues pisar los desperdicios de los animales y eso le genera una animadversión en contra de las mascotas, etcétera. Y están las personas que quieren a los perros y que quieren mantenerlos de la manera adecuada. Aún así, existen perros callejeros, porque ninguna de estas dos personas quisiera tener perros en la calle y existen. ¿Cuál va a ser la política? Recoger a los animalitos que están abandonados es una tarea fundamental. Tener centros de albergues para los animalitos y centros veterinarios que no compitan con los privados, porque ya ha habido una acción de Indecopi hace poco, ¿verdad? Pero que pueda ayudar en el proceso complementariamente para que no tengamos esta situación tan lamentable. De hecho, una fórmula complementaria que es que la misma municipalidad contrate a las veterinarias y que de los servicios que les dan les descuente una cantidad de dinero de sus impuestos. Entonces, siempre hay fórmulas, ¿no? O les paga, pero les paga, digamos, un pago que está acordado previamente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pasando rápidamente a otro tema, con el tema de prevención de riesgo de desastres. Quiero seleccionar un grupo de hoteles, hostales, que me den un número de cuartos y cuando hay un evento, que puede ocurrir en cualquier momento, una inundación, un niño, un sismo, en lugar de llevar a la gente a carpas que cuestan bastante y tienen un costo de mantenimiento muy alto y además poco digno para las personas damnificadas, quiero que vayan a estos lugares que ya tienen los espacios como para poder albergar a la familia. Pagado, por supuesto, pero eso es un costo menor que el costo de tenerlos a la intemperie. Sí, hay gente que cree que eso no cuesta nada y en verdad es mucho más costoso. Sí, mucho más costoso, ya con el problema de la dignidad de la gente, la enfermedad de la gente, que realmente puede complicarse tremendamente, ¿no? Y una cosa más, pensando en cuestiones creativas, ¿no? Nosotros botamos al mar diariamente entre 24 y 25 metros cúbicos por segundo de desagües. Yo mismo, cuando fui ministro de Vivienda, fui el que inició la concesión de la Taguada, ahora está la Chira también. Prácticamente es una bendición de Dios que tengamos las dos plantas funcionando, es decir, el mar ya por lo menos por ese concepto está limpio. Pero hay una cosa de Ripley, esa agua que ya está en condiciones de ser reusada para muchos conceptos, la botamos al mar. Podríamos estar regando parques, podríamos estar regando... De los 25 metros cúbicos por segundo, yo quiero, en principio, recuperar por lo menos 5 y en una segunda etapa 10. Y con ese flujo de reuso, para lo cual las plantas están preparadas, quiero, con canales de distribución secundario, que sería la inversión, regar todos los parques que existen y todos los que no existen. Con lo cual, puedo, con una cuestión muy económica, lograr pasar de los 3 metros cuadrados por habitante de áreas verdes que hoy tenemos, promedio, a 6.
No estoy hablando ni de Surco, ni de Miraflores, ni de San Isidro, que tienen 7 y pico, sino los distritos como Independencia, como el mismo Villa María, que tiene mucha basura. Y muchas zonas que están entre dos pistas que no parecen tan grandes, pero si uno suma metros cuadrados son mucho más grandes que los parques. Quiero hacer una campaña para techos que me manejen el tema de temperatura, techos grises. Y quiero poner también zonas verdes, ¿no? Techos también, o verticales, para contribuir de otra forma al verde que necesita Lima. Don Enrique, hay 3 candidatos que están peleando en este momento el sillón municipal. Y de los 3, usted tiene una buena recordación por la campaña anterior en la que del grupo de varios empezó a hacerse escuchar y llegó, para algunas personas incluso pudo haber ganado si la campaña tenía un par de semanas más. Sin embargo, los otros candidatos no tienen algo por donde se les pueda criticar tan expuesto a medios como el problema en el cual lo pueden querer vincular a usted. Y yo quisiera que usted tenga la palabra para poder decir qué es lo que ha pasado finalmente respecto al tiempo que usted fue ministro del gobierno aprista y que se le quiso vincular con los escándalos de esa época. Cuando hemos tenido conocimiento todos que en el proyecto del tren eléctrico línea 1 se descubrieron que se pagaron coimas, ¿no? Obviamente el ministro que estuvo en parte de ese proceso, porque las coimas tienen que ver con otros periodos también posteriores, es el que habla. Entonces la primera pregunta que surge, bueno, ¿el ministro sabía o no sabía? No, el ministro no solo no sabía, sino que si hubiera sabido, hubiera actuado de plano para que eso se corrija, se denuncie y se sancione. El sistema estaba preparado para un tipo de crímenes, pero no para estos crímenes internacionales y de tan fina, hechura. Con decir que Suiza, un país que nadie negará, es un país de los más avanzados del mundo, transparente, democrático, con cantones que votan todos los días, ¿no? Allí en Suiza estaba la empresa que estructuraba las coimas. En Suiza. Y esa es la información que hoy está empezando a tener los fiscales. Estas personas que estuvieron vinculadas a estas empresas hace 1 año y medio aproximadamente y han coincidido, puedo dar fe en eso porque tengo un programa que se dedica a investigar esto, que no hay ningún vínculo con el ministro de entonces, es decir, con usted. Sin embargo, eso va a ser utilizado probablemente en su contra. Sí, pero yo, vamos a ver, varios de los candidatos que están en campaña no deberían hablar de un tema anticorrupción, ¿eh? Porque hay ropa tendida con varios de ellos. Bueno, esperemos pues que el tema se dedique a propuestas, pero, ¿no? Claro, pero si me preguntan yo contestaré. Y entonces yo contesto lo mismo que he contestado a lo largo de este año. Primer punto, la coima se empezó a pagar a fines del 2008, cuando yo todavía estaba en vivienda y empezaba en transportes. Mi primera pregunta, entonces, ¿a quién le pagaron? Claro. ¿No? Segundo tema, en ese momento el proyecto del tren no existía. El tren estaba en el municipio de Lima. Nadie sabía, y doy fe de eso, el modelo que íbamos a tomar. El modelo se toma después y yo escojo el modelo de concurso, oferta, precios unitarios. Para explicarlo en 2 segundos, los precios se predefinen de acuerdo a las tendencias de mercado, etcétera, etcétera. Están escritos previamente y luego se miden los metros avanzados construidos, los metrados le llaman. Entonces luego se multiplican los metrados construidos por el precio, P por Q, y es el valor. Cantidad. No hay forma. Yo quisiera, pero sí. un tema, bueno, y entonces ese sistema lo propuse yo y no es un sistema pues que propicie la corrupción, por el contrario. Ese sistema fue el que impidió que el proyecto, digamos, tuviera probablemente otros problemas que hubiera podido tener. Pero lo más importante para mi tranquilidad, por eso yo duermo tranquilo, porque cuando los señores que ganaron la licitación, brasileros y peruanos, ganan, en lugar de irse al 110% del valor de la licitación, que es el monto al que va uno que está seguro, o que ha pagado coima, o que está solo, se fueron al 90%. Y perdieron 40 millones de dólares de oferta. Claro, para tratar de asegurar que porque por la oferta que tenían podían enganchar. Porque el ministro no estaba en el asunto. Yo le reitero que probablemente lo que más va a querer la gente de Lima es escuchar propuestas. Y no pleitos. Y dentro de estas propuestas, y tocando de alguna manera el mismo tema, ¿qué le falta a Lima respecto a estas grandes unidades de transporte público? ¿Qué ramajes de metro, qué ramajes de Lo primero que hay que hacer, y obviamente es terrible porque esto es una responsabilidad compartida de todos los alcaldes que han estado, hay que terminar los 12 kilómetros que hay entre Naranjal y Chimpuoccho.
por no acabar esos 12 kilómetros, hoy día muy temprano los buses del Metropolitano viajan vacíos para poder recoger gente en Naranjal, ¿no? Y eso es una pérdida de eficiencia, de economía, de tiempo, etc. Y de horas de personas en buses, que es lo que debería ser un delito. Entonces, además, como no se ha terminado esos 12 kilómetros, y son varios años ya, más de 10, entonces el contrato no ha empezado en términos de concesión. De manera que terminando los 12 kilómetros, recién arrancarán los 10 años de la concesión. Es una tremenda desventaja, pero hay que hacerlo. Segundo, solucionado este problema, que es lo primero que hay que hacer, hay que empezar a ampliar las líneas del Metropolitano y generar más COSACs, más corredores agregados. Solo hay un COSAC en Lima incompleto y Lima debe tener 3 COSACs. Por lo pronto, ese COSAC que llega hasta Chimpuollo, yo lo llevaría, si es posible, hasta Ancón, ¿no? Y así podemos ir generando... Un poco más la idea de corredores agregados, porque no todo el mundo... Ya. Entre ingenieros se pueden comprender. Sí, sí. Un sistema de transporte es como un sistema circulatorio del cuerpo humano. El objetivo es bombear sangre al corazón y a su vez esa sangre es expulsada nuevamente al... Y que fluye. En este caso el sistema del transporte, haciendo el paralelo, no es la sangre, sino son los vehículos y las personas, porque también podemos caminar, ¿no? Entonces, el corazón es el metro de Lima y Callao. ¿Por qué es el corazón el metro? Porque es la inversión mayor, porque va por abajo o por arriba y porque lleva la mayor cantidad de personas por viaje. Lleva 1.200 personas por viaje, mientras que un bus biarticulado puede llevar 200 y pico personas. No hay forma de sustituir al metro en esa capacidad. Pero los metropolitanos, vamos a ver, los buses, ¿no? Son los que, decía que el corazón es el metro, los buses son las arterias, ¿no? Que permiten tener... digamos, todo este sistema lógicamente articulado. ¿Los trenes pueden ser más grandes de lo que son actualmente? Sí, hoy día ¿Las estaciones lo permiten? Tenemos articulados, pueden ir hasta biarticulados como los que hay en Bogotá. En Suiza hay más grandes, pero ya... No, me refiero a los trenes del... No, los trenes de 6 vagones es lo que se recomienda, técnicamente y por seguridad, por las curvas, hasta 6 vagones. Pero pueden haber más. Sí, porque claro. Desgraciadamente en la hora punta es terrible, ¿no? Sí, pero eso no se soluciona con ponerle más vagones al tren. No, se soluciona con poner más trenes. Bueno, allí yo la primera pregunta que haría es por qué no se han puesto en valor todos los 19 trenes que se han comprado al final del gobierno de Humala. ¿Pero están funcionando en este momento? No, que yo sepa. ¿Están parados? O sea, entre cada tren y tren en hora punta, hoy día hay 3 minutos y algo. Y a esta altura ya deberíamos estar en 1 minuto y medio. Esa es la situación por la cual en hora punta se llenan los trenes. Porque ¿Y ya están los trenes acá? Bueno, nosotros hicimos, cuando yo fui ministro, una compra de 19 trenes. Esos son los trenes verdes y habían los 5 trenes rojos, que eran los antiguos, que los overholeamos. Entonces habían 24 trenes funcionando. Esos son básicamente los que están funcionando. Después han empezado a llegar 19 trenes más que se compraron al final del gobierno de Humala, con atraso, porque ya deberían haber 38 trenes más en la línea 1. Digamos que de los... probablemente serán 200.000, 300.000 pasajeros día, ya deberíamos estar cerca del 1.000.000 de pasajeros día en esa misma línea. O sea, hay una gran demanda insatisfecha. Bueno, y se ve todos los días la cantidad por falta de trenes, y como no hay trenes, la frecuencia entre tren y tren es muy larga y eso genera las congestiones, sobre todo en hora punta. Don Enrique, nos quedan 30 segundos. ¿Qué es lo que le diría al votante si lo tuviera al frente, el votante promedio de Lima, al ama de casa, al padre de familia? Ya están los planes publicados en la web, varios medios de comunicación ya los linkearon. Léanlos, por favor. Y si no quieren leerlos, por lo menos preocúpense de saber algo sobre los planes. Porque yo ya me leí los planes de mis Ha hecho la tarea, don Enrique. Sí. Y les aseguro que el nuestro es un plan serio, con cosas muy concretas que se van a aplicar inmediatamente. Y a partir de la próxima semana empiezo a lanzar por tweet una medida por día. Voy a completar 100 días. Pero la novedad va a ser que cuando entren al tweet o se refiere al tweet, va a haber un link. Para ver la ampliación del mismo. Y entonces vas a saber cómo se hace, por qué se hace, con quién se hace, en cuánto tiempo se hace, cuánto cuesta y cómo se financia. ¿Cómo está la relación con el Ejecutivo? Porque no hay alcalde de Lima que pueda trabajar bien si no tiene una buena relación con el Ejecutivo. Bueno, de hecho, tendré que tener una buena relación con el Ejecutivo, porque si pretendo liderar la ciudad, esta ciudad no se puede manejar, para empezar, con los 1.500 millones de soles que tiene de presupuesto. 1.500 millones de soles para una ciudad del tamaño de Lima es bien complicado. Y segundo, le voy a pedir que me transfiera educación y salud como región de Lima metropolitana. Así que tenemos que conversar de varias cosas. Bien, bueno, la mayor de las suertes para don Enrique Cornejo. Y por si acaso, el símbolo es la casita. Recuerden la casita de don Enrique Cornejo. Hagamos